Dios les bendiga, bendiciones a todos, una bendición poder saludarles en este día. Queremos hoy, en este episodio número 2 de nuestra historia de la iglesia y testimonio, queremos compartirles acerca de los primeros desafíos que tuvimos como iglesia y los primeros logros, gracias a Dios por lo que nos permite vivir. Y ahora en este tiempo me acompaña nuestro hermano Ismael, para que él, dentro de los primera camada que llegó, que el Señor envió, nos pueda contar un poco de lo que él vivió, de su punto de vista, de lo que él puede compartirnos, y así podemos agregar lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Amén. Gracias, pastor, por la oportunidad. Creo que tenía un buen rato ya de no estar presente por temas de viaje a mi casa, a visitar mi familia y todo eso, pero siempre es bueno saber que donde quiera que nos encontremos, que Dios nos guíe o nos lleve de la mano, ¿no? Amén, ¿verdad? Entonces, si Dios ha permitido que el día de hoy podamos estar aquí y grabar un nuevo episodio, amén, es muy bueno. Y bueno, yendo al punto, que el primer punto son las dificultades del inicio, hablando de recursos, de lugar o de aceptación. Personalmente recuerdo que el inicio como tal, dentro de lo que hasta el día de hoy está Iglesia Creciente en un local, recuerdo que no había absolutamente nada. ¿verdad? Creo que, si no estoy mal, había un momento donde fuimos a orar. Amén, ¿verdad? Para orar por el lugar, y declarábamos en el nombre de Jesús que ese lugar ya era nuestro. Así es, ¿verdad? Sin ni siquiera haber tenido el contrato ya firmado como tal. Es verdad. Entonces, claro, la primera dificultad, pienso yo, que fue, no había un lugar como tal. Encontrar el templo, el salón, el local en este momento. Sí, porque, bueno, la iglesia inicialmente empezó en una casa y todo, pero es importante, creo yo, tener un lugar, un espacio donde los hermanos podamos congregar y donde gente nueva pueda llegar y conocer de Dios. Luego creo que otra de los recursos que no había en un principio no había instrumentos, y recuerdo que de parte de otra iglesia nos habían prestado un piano. ¿Verdad? Nos pudieron prestar un piano, gracias a Dios por ello, y creo que fue poco tiempo, lo pudimos devolver. Sí. O nos pidieron, una de dos. Nos pidieron. Ok, nos pidieron. Pero como decía nuestro hermano, regresando, el primer desafío era, junto al grupo de los hermanos que estábamos en ese momento, fuimos a ese lugar declarando y contando bien, eran 2 meses que pasaron después de esa oración. Sí. Pasaron 2 meses en este hermoso país, a veces las cosas cambian de un día para otro. Recuerdo que habíamos mirado ese lugar hasta un precio y después todo subió. No sabíamos si nos iban a mantener el precio, no Claro, porque había un tema de la inflación. Exactamente, solamente lo habíamos enseñado, más no habíamos firmado nada. Estaba todo en palabras y un papel ahí esperando a ver qué podía lograr pasar. Obviamente pedían todo un ciertos requisitos de papeles, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, Dios me había prohibido eso. Y qué bendición poder compartirles en esta etapa de la iglesia creciente, amén. Hoy podemos mirar lo que Dios está haciendo y es algo maravilloso. Y los próximos episodios vamos a ir hablando de lo que queremos seguir alcanzando, amén. Pero en esta etapa donde inició o empezó a iniciar esta hermosa familia, que es el cuerpo de Cristo, creo que los logros cuando nos dieron las llaves del salón, era ese mes íbamos a hacer la inauguración. Recuerdo que fue en el mes de septiembre que nos dieron las llaves. Ese día hicimos una pequeña minga entre todos los hermanos, fuimos al lugar, a limpiar, a organizar. Sí, yo recuerdo, bueno, personalmente yo sentía una alegría, y para explicarme era porque yo desde Ecuador vine ya en una iglesia formada, ya había todo, pero la emoción de acá junto a mis pastores y mi pastor que está aquí presente, de iniciar completamente desde cero. Así es. Entonces yo recuerdo esa emoción tan grande cuando nos juntamos. No solamente éramos participantes de la iglesia, sino que habían amigos también, ¿verdad?, que se alegraron por nosotros, por el inicio de lo que es Iglesia Creciente al día de hoy,
y éramos barriendo, limpiando, sacando telarañas, tuvimos que hacer instalación eléctrica, poner los focos, Claro. tuvimos que ir diseñando todo y fue un reto al principio porque nada se construye de la noche a la mañana. Así es. Pero, Aquí vamos a estar dejando algunas imágenes de cómo inició todo. sí, Y obviamente, como decía nuestro hermano, estaba todo pelado, no había nada, estaba todo vacío el lugar. Y recuerdo incluso que a pesar de que nos habían prestado el piano, también fuimos y pedimos sillas prestadas, sí, porque tampoco teníamos en ese momento los recursos. Y de ahí creo que el problema o la situación que tuvimos que orar y clamar a decirle al Señor, ayúdanos, era saber la inversión que teníamos que entrar. sí, El tema de números, algunos de las iglesias conocen, sabe, pero nosotros entramos ahí con cerca de 1 millón de pesos, pagando el lugar, el tema de los papeles, requisitos, el tema de invertir en el altar, el tema del púlpito, todo eso se logró en esas semanas. sí. Sí, yo recuerdo que trabajamos, o sea, sí de corrido la primera semana, las primeras 2 semanas, para que quedara lo más pronto posible para recibir. La inauguración. Claro, para la inauguración. Y bueno, fue todo algo muy loco. Recuerdo que también para la inauguración no había un equipo de alabanza, no había, sino que tuvieron que venir a ayudarnos desde otra iglesia. Eso para el tercer episodio, para que puedan escuchar cómo inició la alabanza. Sí, eso va en los detalles allá, pero como tal recibimos ayuda. Sí, y Creo- la verdad una bendición. Una Creo bendición. que Dios siempre pone las personas correctas para poder ayudarnos, para poder levantarnos, para poder sostenernos. Al principio también creo que una de las dificultades del inicio fue la aceptación de la gente, Sí. porque recuerdo alguna vez que llegaron a tocarnos la puerta y a decirnos que no hagamos mucho ruido. Ah, verdad, lo decimos. Eso hermoso. también pasó. Es verdad. Pero recuerdo que en esa etapa, el mes de septiembre, ya habíamos arrancado el discipulado. Estábamos en un discipulado online, como lo estamos teniendo en este momento igual. Y recuerdo que en ese momento, a pesar de que la inauguración estaba ya en el momento del mes, obviamente hicimos igual los servicios, tenemos acá imágenes. Justo había llegado un amigo de New Cane, también nos predicó en ese momento. No había altar, solo había el púlpito, había las sillas, y para nosotros era lo mejor que hubo. Sí. Gracias a Dios por ello, pero siempre confiando en que podíamos hacer un poco más para el Señor. No había ni micrófono, ¿no? No había ni micrófono. No había nada, nada. Y creo que todavía no se había logrado instalar toda la luz. Claro, sí, faltaba. Sí, se logró instalar los focos, pero no se instaló la electricidad porque se habían el barrio, se habían robado el medidor. El medidor de luz no existía. No tenían el medidor en ese momento, pero nuestros primeros servicios, como eran tipo 5 y nos daban la luz del día, y a las 6 teníamos que correr antes que caiga la noche. Claro, lo que pasa es que en la iglesia, en la parte de arriba, cerca de donde es el En el altar, altar tenemos hay un espacio libre, o sea, está tapado, pero es transparente y por ahí entraba la luz. y con eso nos ayudó en los primeros servicios. Claro. Hasta que del sur y todo lo que tenga que ver con la electricidad nos ayuden en el lugar y eso. Pero gracias a Dios por este inicio, gracias a Dios por la bendición que nos regaló. Y recuerdo que ahí se logró comprar lo que es el tema de herramientas para el altar, se Sí. logró comprar todo lo que es. Y me acuerdo que en mi vehículo, para que pueda dejar fotos, hay videos también de cómo fuimos a buscar. Me acuerdo que me fui como 1 hora y media de acá a buscar los paddles, esas cosas que van a debajo del altar. Sí, los pallets de madera. Esto. Eso. Y obviamente mi auto parecía una bendición. Ahí le agradezco a Dios por este inicio, por los logros para mí todo fue en ese momento, como decía, es una emoción de poder iniciar algo, de poder arrancar y saber que esto es de Dios, saber que Dios está proveyendo, saber que Dios está haciendo algo maravilloso. Y hoy más que agradecido con todo lo que estamos logrando, gracias a Dios. Y qué bueno es poder mirar. Y también las primeras familias que se unieron, las Sí. primeras, vamos a decir, almas que Dios estaba preparando en su momento.
Sabemos que como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos dos objetivos: una, rescatar las almas perdidas, y dos, sanar a los quebrantados de corazón, porque nuestro Dios tiene el objetivo de que nadie se pierda. Pero ahí, tristemente, vivimos en un tiempo donde la sociedad o las situaciones hacen que las personas no conozcan de Dios, o si conocen sean golpeadas. Sí, eso también creo que es parte del proceso, ¿no? Pero creo que tener una visión clara, tener un objetivo específico, que yo recuerdo, el pastor, a mí personalmente recuerdo haberme dicho, esta es la visión, digamos, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Que podamos servirlo a Él y que podamos servir a las demás almas. Entonces, siempre como enfocados, yo creo en lo más importante, en no perder de vista lo que por sobre todas las cosas es lo más importante, que es Dios y cuál es su propósito para con el mundo. Así es. Entonces, pero gracias a Dios y mediante la oración también de una iglesia, mediante la oración de cuando arrancamos simplemente 3, 4, 5 personas y Amén. comenzar a orar por gente que quizás ni siquiera conocíamos. Amén. Y a día de hoy ver cómo poquito a poquito familias van llegando y no recuerdo exactamente cuál fue la primera familia en Iglesia Creciente, creo que en los pastores, obviamente. Amén, le decía a mi esposa, fuimos los primeros en llegar. Gracias a Dios por ello. Sí, recuerdo que abrimos una casa bendecida, son los grupos de amistad, conexiones que nosotros armamos como familia para poder tener una extensión de la iglesia en un lugar, en un barrio, y logramos con una familia poder conectar. Hace varios meses no estaban congregando en un lugar, entonces sabemos que como somos amigos, considerarnos una amistad, no queríamos que nadie se pierda con el mismo objetivo. La visión está clara: amar a Dios y servir al prójimo, y mientras nosotros podamos ayudar a nuestros amigos, podemos ser de bendición para ellos y poder contarles las maravillas y que puedan acompañarnos en esta nueva decisión, etapa, aventura de que construir algo para nuestro Dios juntos. Amén. Y como siempre digo, la familia de Dios está en todos lados. Sí, y justo yendo a ese punto muy importante de la familia, considero que es tan importante el no estar solos. Cuando uno tiene sueños, tiene objetivos, tiene proyectos, tiene metas, si uno se encuentra completamente solo, está bien, uno lo puede lograr. Claro. No decimos que no, pero cuando se une a alguien a nuestro lado para una ayuda mejor. Exacto, hace que todo vaya agarrando más sentido, vaya agarrando más forma. La Biblia es muy clara en eso, dice, son dos mejor que uno, no es específicamente solo para matrimonios, creo yo, De la familia, sí. sino que en sí la familia, un amigo, una iglesia que tiene personas, miembros que están dispuestos a trabajar, siempre va a ser tener fuerza de alguien más. Amén. Entonces creo que eso es lo que hasta el día de hoy nos ha sostenido, el saber que no estamos solos, sino que tenemos al lado un pastor, un amigo, un líder, alguien que está para motivarnos, para apoyarnos. Y porque decíamos al principio, no todo florece o se hace de la noche a la mañana, hubieron dificultades, hubieron diferentes problemas, inconvenientes, cosas que parecían inaccesibles, y simplemente nuestra confianza es que nosotros hacemos lo posible para que Dios se encargue de hacer lo imposible. Amén. Así que este ha sido nuestro episodio de este tiempo. No se pierdan el próximo episodio. Vamos a tener una buena tiempo, una cápsula. Algunos líderes van a estar por acá, algunos hermanos. Va a estar compartiendo todo lo que Dios ha venido haciendo en este hermoso tiempo. Ya estamos 2 años cumplidos. Gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Y sabemos que tenemos un objetivo, y es poder ganar el 1% de Flores, que simplemente son almas para nuestro Dios. Así que si tú estás viendo este video y te gustaría ser parte de esta hermosa familia y vives acá en Flores o en Buenos Aires, Argentina, te invitamos para que puedas acercarte a alguna de nuestras reuniones
y queremos abrazarte y orar por ti. Así que gracias, mi hermano Isma, es una gran bendición compartir este tiempo y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao. Dios les bendiga. Dios les bendiga, que estén bien.